¿Cómo están, pequeños? Bienvenidos nuevamente a nuestras clases de comunicación. Como ustedes ya saben, yo soy Miss Berta y nuevamente estoy muy ansiosa de iniciar una nueva clase contigo. Hoy te voy a explicar el tema de concordancia verbal. ¿Qué es la concordancia verbal? La concordancia verbal es la coincidencia en cuanto a número y en cuanto a persona gramatical que debe darse entre el verbo y el sujeto. Es decir, el sujeto y el verbo en una oración deben concordar en número y en persona. Por ejemplo, un sujeto en singular exigirá obviamente un verbo en singular. Ahí tenemos un hermoso ejemplo. Dice, el gato, sujeto, come, verbo, atún. Y encontramos una excelente concordancia cuando la oración me dice que el gato come atún. En cambio, un sujeto en plural exigirá obviamente un verbo también en plural. ¿Qué pasa si mi sujeto está en plural? Los gatos. Entonces mi verbo también estará en plural. Comen. Y así mi oración dirá, los gatos comen atún. Y tanto el sujeto como el verbo está concordando en número y en persona. Al igual que un sujeto en primera persona exigirá un verbo en primera persona. Por ejemplo, la primera persona del singular, yo, tendrá como verbo a uno también en primera persona, yo escribo. Y un sujeto en segunda persona obviamente exigirá también un verbo en segunda persona. Y de esa manera tenemos, tú escribes. Hoy también veremos algunos casos especiales dentro de esta concordancia verbal. Por ejemplo, cuando tenemos un sujeto colectivo. ¿Esto qué quiere decir? Que el sujeto muchas veces, estando en singular, pues remiten a un conjunto variado de seres. Por ejemplo, ahí en la oración número 1 dice, una infinidad de hormigas. Se presenta en singular, sin embargo remite a todo un grupo de hormigas. Debe presentar su verbo en singular. Una infinidad de hormigas entró a la cocina. Ahora observemos el ejemplo número 2. Una jauría. Sabemos muy bien que jauría nos remite a un conjunto de perros. Pero el verbo debe presentarse en singular. Una jauría atacó al niño. Perfecto. Entonces, cuando tengo un sujeto que estando en singular remite a todo un grupo, el verbo debe presentarse en singular. Otro caso especial es cuando tengo un sujeto múltiple. ¿Esto a qué se refiere? A que el sujeto remite a diferentes seres. Acá sí, el verbo debe presentarse en plural. Miremos los ejemplos. Número 1. El niño y el perro, dos seres, juegan en el jardín. Como verás ahí, el verbo se presenta en plural, ya que tengo un sujeto múltiple. Se refiere a dos seres diferentes. Al igual que en el ejemplo número 2, el jinete y el caballo
estaban cansados. Como verás nuevamente, el verbo también aparece en plural. Sin embargo, tenemos casos en donde los verbos se anteponen al sujeto. En este caso, cuando el verbo se antepone al sujeto, puede concordar con este en singular. Miremos nuevamente los ejemplos. Comenzó a caer agua y granizo. Como el verbo está antes, estoy ubicándolo en número singular. Al igual que el ejemplo número 2. Llegó el verano y el sol ardiente. Como el sujeto está después que el verbo, pues el verbo permite presentarse en singular. Pero si los elementos coordinados se refieren a un mismo objeto o a una misma persona, entonces la concordancia verbal debe presentarse en singular. Miremos los ejemplos para entender mejor. El actor y humorista, aquí el sujeto se refiere exactamente a la misma persona. El actor y humorista está muy alegre. El verbo se presenta en singular, ya que me estoy refiriendo a una única persona. Al igual que el ejemplo número 2, el tío y tutor recibió las notas. Nuevamente me refiero a una sola persona, por eso mi verbo está en singular. Entonces recordemos que la concordancia verbal debe darse entre el sujeto y el verbo. Y esta concordancia debe darse en número y persona. En nuestra lengua española, esta concordancia verbal es obligatoria. Por ello es necesario que todos nosotros conozcamos las reglas de concordancia que, como siempre, nos brinda la Real Academia Española, que, como sabes, es la entidad que rige nuestras normas gramaticales. Una vez más, debo agradecerte. Muchas gracias por toda tu atención. Espero que esta clase te haya motivado mucho más a seguir aprendiendo. Y no olvides, como siempre, juntos, tú y yo. ¡Chao!